Cuando una familia se prepara para la llegada de un bebé, surgen innumerables preguntas. ¿Cómo saber si lo estoy haciendo bien? ¿Cómo podemos criar de una forma respetuosa, transmitiendo que sus necesidades son importantes, pero cuidando también tus propias necesidades? Como dijo Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y en el ámbito de la crianza, esta frase cobra un significado especial. Ha llegado el momento de cuestionarse modelos y romper con muchas creencias y estigmas sociales, para que tanto los niños como sus padres disfruten realmente de la crianza. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Nimba, el podcast de Me lo dijo la matrona, en el que hablamos sobre aspectos de embarazo, parto, posparto y la maternidad en general. Porque al final en eso consiste Nimba y porque todas las familias se merecen vivir maternidades plenas y felices. Hoy me acompañan dos invitados súper especiales, José y Mada de Desaprendiendo para Aprender. Y en esta entrevista vamos a explorar nuevas perspectivas, desaprender viejos patrones y sobre todo reflexionar sobre lo importante que es cultivar una crianza llena de amor, de respeto y conexión, y sobre todo una crianza en la que todos los integrantes de la familia disfruten. Bueno, buenos días, José y Mada, muchísimas gracias por estar aquí. Y si queréis presentaros, yo he hecho la introducción, pero bueno, siempre digo que os presentáis vosotros mucho mejor de lo que lo hago yo, así que os paso el turno y contarnos un poquito quiénes son José y Mada y de dónde nace Desaprendiendo para Aprender. Pues Sara, muchas gracias por invitarnos por este ratito de conversación, de reflexiones y sobre todo espero que mucho desaprendizaje, que por eso somos Desaprendiendo para Aprender. Yo soy José. Bueno, yo soy Mada, claro. Y somos papá y mamá. Entre muchas otras cosas, somos papá y mamá de tres peques, una niña de ahora 11 años. Se llama Gabriela, Gwen, que tiene 6, y Ariel, que es el más pequeñín de la casa, que tiene 6 meses ahora recién cumplidos. ¿Y cómo nació Desaprendiendo para Aprender? La verdad que como idea ya nació hace mucho tiempo, cuando Gabriela era pequeña, llegó, claro, el momento en el que, pues yo creo que llega, ¿no? Cuando tienes un bebé. Y es el plantearte la educación de tus hijos, ¿no? Como quieres, ya no solo la educación formal, la educación del cole, sino el cómo tú vas a educarle, cómo en el día a día, ¿no? Y yo recuerdo que ahí fue cuando fui consciente de todas esas ideas que tenía, bueno, pues de mi propia infancia, de las infancias, ¿no? Colectivas, de que un niño tenía que obedecer, que tenía que... Y era como, de repente empezaron muchas cosas que era como, es que esto no es lo que queremos buscar otras maneras de estar con los niños, otras maneras de educar, otras maneras de poder acompañar a nuestros hijos. Y empezamos mucho una búsqueda de mucha formación, mucha lectura y de emprender un viaje para conocer otros proyectos educativos, conocer otras familias, otras asociaciones, no sé, ver otras maneras de educación que estaban pasando, ¿no? Ya en otras familias, en otros lugares, en otros contextos. Y para nosotros fue como en ese viaje el darnos cuenta, por un lado, de que veíamos que todos los problemas al final eran los mismos, daba igual en el grupo en el que estuviéramos, ¿no? Los problemas de base eran siempre los mismos, los errores, digamos, eran siempre los mismos, incluso aunque fueran como enfoques muy diferentes, y ahí pudimos darnos cuenta, ¿no? Con toda esa información, el cómo poder ayudar realmente a otros padres y otras madres a lograr eso que nosotros estábamos ya en ese momento consiguiendo, ¿no? Es curioso porque yo antes del nacimiento de Gabriela, repito, hace ya 11 años, yo ya venía del mundo de estar acompañando procesos educativos. Yo me formé como educador social, entre muchas otras cosas, pero como que mis estudios universitarios, que muchas veces lo que nos preguntan era educación social, y llevaba casi 20 años, o sea, no sé, llevaba mucho tiempo acompañando, ¿no? En procesos educativos, en diferentes contextos escolares, servicios sociales, niños, infancia, juventud, adolescentes,
familias, asociaciones, entidades privadas, colegios, institutos. Y me pasaba lo mismo que estaba contando Mada ahora. Es que siempre veía los mismos patrones, las mismas cosas normalizadas, las mismas creencias, y siempre veía cómo el foco estaba en no hay nada que hacer con este niño o con esta niña. Es que no sé si voy a ser capaz de hacerlo de otra manera. Ver que las herramientas que hay seguían siendo las mismas, poniéndoles nombres diferentes, pero que lo que se pretendía era al final normalizar cosas que no son para nada normales. Algo que siempre decimos, y por eso siempre en estas cosas llevo esta camiseta, que es para educar, no hace falta tratar mal. Algo que siempre hemos visto es, ostras, es que al final el patrón que se repite es el de tratar mal. Cuando ya no puedes más, tratas mal. Cuando no sabes qué hacer, tratas mal. Y lo hacemos desde la mejor manera, desde lo que sabemos. Por eso decimos, ostras, es que lo que necesitamos es desaprender. Por eso nace Desaprendiendo para Aprender. Porque muchas veces es como, ¿y qué hago con? ¿Y qué hago para? Y vamos a hacer un curso por, y vamos a hacer un curso para, y nosotros nos vimos ahí. Yo como educador social, con todo ese tiempo de trayectoria, nace mi hija, y lo que seguía haciendo era, voy a seguir formándome para ver qué hago, para ver cómo aprendo más, pero no nos replanteamos las cosas que tenemos que quitar. Muchas veces es como, quiero llenar un vaso de agua echando más agua. Y está guay porque vas a limpiar lo que hay dentro, pero si vacío el agua y lo lleno, al mismo tiempo voy llenando, voy haciendo las dos cosas a la vez, cuidado, que tenemos muchas cosas como instauradas que nosotros sentimos que necesita ese desaprendizaje primero, ¿no? Ese replanteamiento, ese cuestionarte, ese no cuestionarte a ti, sino cuestionar cómo son las cosas. Y cuando nació nuestra hija Gabriela fue como todo eso de golpe, ¿no? Y ese viaje y empezar a acompañar a familias. Es curioso porque al principio Desaprendido nació como un blog de viaje, en el cual íbamos haciendo reflexiones, y a partir de ahí las personas que nos leían nos iban haciendo preguntas, y a partir de ahí fue que empezamos a decidir pues hacer talleres o acompañar o... Vale, esto es lo que he encontrado en internet sobre decidir. Échale un vistazo. Gracias, ordenador, por darnos... Gracias, Siri. Siri, por darnos esta percepción de saber decidir. Cosas del directo. O sea, que ha sido un viaje como muy progresivo. A mí me encanta cuando escucho las historias y nacen muchas de ellas, ¿no? De vuestra propia experiencia como padres, que yo creo que tanto la maternidad como la paternidad cambia pues todo. Ya no solamente quién eres tú como persona, sino quién te vas construyendo como profesional y sobre todo pues como mamá y papá. Pero sí que es verdad que es súper importante eso que decís, porque creo que hay mucho trabajo por hacer y tenemos como una mochila de creencias sociales de que muchas veces, no sé si os ha pasado eso. Vosotros cuando iniciasteis este camino de hacer las cosas de una forma diferente, ¿qué os encontrasteis por parte de vuestro entorno? Porque la mayoría de las veces, ¿no? Cuando las familias intentan hacerlo de una forma diferente o se cuestionan, ¿no? Lo que venimos haciendo hasta ahora, ese cuestionarse muchas veces por parte del entorno, por parte del sistema, por parte, bueno, se siente como un ataque a, no una reflexión como, a ver, ¿cómo podemos hacer las cosas mejor? Porque lo hemos estado haciendo así hasta ahora y pues quizá llega el momento de cambiar esas cosas. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? La verdad que llega, ¿no? Es un momento de cuando te replanteas las cosas. Por lo general es porque en tu entorno no ha sido así, si no, no te estarías replanteando, ¿no? Entonces, sí recuerdo esa sensación de... Por un lado, nosotros siempre decimos que, bueno, que en el fondo tuvimos suerte porque cuando nació nuestra primera hija no teníamos ningún amigo ni amiga, ni que tuviera hijos, ni que tuviera la intención de tenerlo en la próxima década, ¿no? Entonces, eso nos hizo desde el principio buscar un entorno, crearnos un entorno, pues ya afín a lo que estábamos buscando, ¿no? Entonces, en esa parte más social, sí que como que desde el principio pudimos ir creándonos o rodeándonos de familias que estaban en sintonía con lo que buscábamos, ¿no? En sintonía con lo que estábamos sintiendo. Pero sí es verdad que, bueno, a nivel familiar siempre hay como, bueno, pues al final es como
se puede entender como si tú estás haciendo diferente a lo que yo hice contigo, es porque lo que yo hice contigo consideras que no fue bueno, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí, claro, en el fondo es un cuestionamiento, no lo que hicieron, porque en su momento cada uno ha hecho lo que mejor ha podido, pero es un cuestionamiento a yo eso no es lo que quiero seguir haciendo, ¿no? Entonces, creo que es un mensaje que en el fondo, aunque no sea consciente, está ahí. Entonces decimos, no, si yo no te quiero, no sé, cuestionar lo tuyo o echar en cara nada, ¿no? Pero en el fondo esa decisión es de, ostras, esto no me ha gustado, ¿no? Entonces creo que por un lado es normal, ¿no? Que, pues oye, haya personas que con susceptibilidad o incluso a veces, nosotros eso no lo hemos encontrado, ¿no? Pero sí que en personas con las que trabajamos, familias a las que acompañamos, pues a lo mejor a nivel de mi cuñada, mi suegra, que decir que están ahora mismo criando y podrían estar haciendo diferente y no, ¿no? Y obviamente tener una decisión, tomar decisiones contrarias, voy a decir, ¿no? A lo que es la masa, claro, te lleva a que es un cuestionamiento, pero es que lo es. Yo creo que uno de los problemas que a veces hay genera inseguridad en la propia madre, en el propio padre, de a ver si voy a molestar, a ver si, bueno, pues si molestas, ¿qué decir? Eso ya no es cosa, o sea, molestar por tomar las mejores decisiones para tu hijo, pues es algo que no nos compete como padres. Es decir, como padres nos compete tomar las mejores decisiones para nuestros hijos. A quien le moleste, eso ya es cosa de esa persona, no es nuestra, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un problema sobre todo de esa inseguridad, sobre todo al principio de estaré haciendo lo correcto y alguien se va a molestar, igual piensa que ya, pero Además, creo que me ha gustado mucho lo que has dicho de que no teníamos referencias, porque muchas veces se ve, ay, si no tienes en tu entorno familias que hayan sido mamás o papás, ya, bueno, lo vas a tener más difícil. Y me ha encantado lo que has dicho de decir, darle la vuelta, pues mira, nosotros éramos una hoja en blanco y pudimos empezar por donde queríamos. Así que me ha encantado eso que has dicho, Mada. Y últimamente se habla mogollón sobre el tema de la crianza positiva, que lo he hablado con José. Y me encanta el enfoque que vosotros le dais, que vosotros habláis de crianza en armonía. Contarnos un poquito más a qué os referís cuando habláis de crianza en armonía y en qué lo hace diferente, ¿no? ¿Qué cosas vosotros los hacéis muy vuestro, muy personal de vuestro proyecto? Y lo diferencia de crianza respetuosa o crianza positiva. vale, creo que son varias cosas, entonces, bueno, empiezo por una que para mí es fundamental y es algo que para mí tiene que ver con esa armonía, ¿no? Y es que, no sé si a ti te ha pasado, ¿no? Pero cuando estás replanteándote o cuestionándote, ostras, ¿cómo está la educación? ¿Cómo está a ver qué voy a hacer yo? Claro, generalmente venimos como sociedad, de modelos en los que lo que prima es que el adulto esté cómodo, digamos, y el niño que se quede quieto, que se quede callado, que obedezca y chimpum, ya está. Cuando te planteas que eso no, entonces, claro, nosotros recuerdo, ¿no? Que al principio leíamos de crianza respetuosa, además, y siempre nos encontramos como el frente opuesto, todo por el niño. Es decir, el niño, venga, pues todas sus necesidades, a su ritmo, a su no sé qué. Pero yo como madre sigo descuidándome. Yo como madre no estoy aquí, no sé, no estoy encima de la mesa a la hora de ver necesidades, ¿no? Y eso al final, por un lado, lo que provoca todo menos armonía. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy poniendo solo las necesidades de mi hijo sin tener en cuenta las mías, eso llega un momento que peta. Claro. Llega un momento que peta y entonces pasan cosas como una frase que yo creo que todos hemos oído de con todo lo que yo he hecho por ti, ¿no? Cuando yo no me estoy teniendo en cuenta a mí, todo lo que voy a hacer como madre va a ser desde el sacrificio. Claro. Para mí una de las luchas, digamos, y no lucha porque no me gusta esa palabra, pero sí uno de los mensajes que más trato de transmitir es que precisamente en la maternidad, o sea, lo que necesitamos cambiar es ese paradigma de maternidad y sacrificio por una maternidad que podamos gozar. Y cuando estamos desde ese para el otro, para el otro, para el otro, para el otro, aunque sean nuestros hijos, llega un momento que eso quiebra. Y en el momento que eso quiebra, no estás disfrutándolo, vas a estar reprochando, vas a estar, o sea, se va, no puedes sostener esas formas. ¿No? Muchas veces nosotros
vemos que, yo que sé misma, entras en Instagram y ves 1000 tips de crianza positiva, de respeto, y son muchas veces tips, nosotros vamos muy en contra de los tips concretos. ¿Por qué? Porque a mí me da igual que me digas que me agache y me ponga a la altura de mi hijo y le hable suavecito y no le diga no y en vez de eso le diga otra cosa, si por dentro yo estoy pensando, me cago en la, ¿no? En lo peor. Si estoy yo que no sé contener esta rabia, da igual lo que está haciendo externamente, da igual la forma. Y para mí es uno de los problemas que muchas veces hay en crianza. Cuando nos replanteamos la crianza tradicional, nos vamos a otro lugar en el que no nos estamos tampoco teniendo en cuenta nosotros y vuelve a haber un desequilibrio. Y para mí esa armonía parte porque armonías estemos todos, porque todos podamos estar bien. Y obviamente, mismamente ahora que tenemos un bebé de 6 meses, hay cosas que yo de mis necesidades tengo que posponer o delegar o ver de qué manera ajusto, porque hay unas necesidades más imperiosas, más urgentes, más, vale. Pero yo como persona adulta he decidido tener hijos y entiendo que forma parte del pack, digamos, ¿no? Pero en general en la vida, si yo o sea, se desequilibra por completo. Claro, pero ahí yo creo que también sí que es verdad que nos encontramos con otra mochila importante y es tema autocuidado, porque yo, por ejemplo, eso lo trabajo muchísimo con las mujeres embarazadas, de tienes que aprender a establecer límites, tienes que aprender a cuidarte por ti y por el bebé que ya viene en camino, para ir poquito a poco sembrando el camino para cuando, por ejemplo, aparezcáis vosotros en esta otra etapa de la vida, pues que ya tengas esa parte de autocuidado. Yo, por ejemplo, lo que me encuentro es que muchas veces el autocuidado es, me pongo una mascarilla en la cara, en el pelo, saco 5 minutos para hacer un poco de yoga y no viene desde el qué necesito, qué puedo hacer por mí, por cuidarme mejor, por encontrarme mejor. Y ese es lo que dices tú, que o sea, que el autocuidado muchas veces se ve como eres egoísta si dedicas tiempo para ti. Y no, para nada, porque yo siempre digo, es que la persona más importante para ti deberías de ser tú mismo. Porque si tú no estás bien tú, o sea, tú vas a pasar toda la vida contigo mismo. Entonces tienes que aprender a cuidarte, tienes que aprender a respetarte y además luego disfrutar pues ¿no? de cuando ya tengas hijos, pero sobre todo encontrar ese equilibrio entre quién es, por ejemplo, pues Sara o Mada o José como padre y quién es también como marido o mujer y como persona, o sea, individual. Totalmente de acuerdo en esto ¿no? de que somos al final, cada persona es la más importante de su vida. Claro. Y desde ahí es que podemos dar a los demás, ¿no? Y algo que para nosotros también es muy importante es el tema del ejemplo, el ejemplo que damos a nuestros hijos. Entonces, muchas veces, esta parte que dices de la culpabilidad, ¿no? De si me cuido, pues es que estoy dejando a mi hijo, y a lo mejor estoy dejando a mi hijo es que lo estoy dejando con mi pareja, es decir, su padre. O sea, no, pues como si estuvieras abandonando a tu hijo para cuidarte y eso fuese egoísta. Pero realmente, cuando tú te cuidas, el ejemplo que das a tus hijos es de una persona que se cuida. Porque si no, a tus hijos de nada les servirá que durante 18 años tú les cuides, si el ejemplo que les has dado es que cuando son adultos eso se acabó. Porque entonces a lo largo de su vida el ejemplo que tienen no es de autocuidado. Y van a esperar que otras personas les cuiden y si no, colapso, que en el fondo es lo que pasa ahora, ¿no? Esperas que otras personas de fuera te cuiden y si no... Claro. Y para mí esa parte es súper importante, ¿no? De tener en cuenta de que realmente al final se ha convertido el autocuidado en un producto más, ¿no? Claro, una lista de cosas que tengo que hacer. Exactamente, una carga mental más. Entonces, Claro. si ya no puedo con la casa, la pareja, el niño, el cole, no sé qué tal, encima me tengo que cuidar. Y claro, o sea, es que no llego, ¿no? Y para mí hay algo fundamental, es que yo siempre digo, es que no te sirve de nada. Pues eso, ir a hacer yoga. Si vas sintiéndote culpable, pues es que una cosa por la otra, que decir, te quedas a no. Y para mí, una parte fundamental de lo que trabajamos con las familias es que ese autocuidado, para mí la base principal es cambiar la relación contigo misma. Al final siempre pongo el ejemplo de la pareja. Cuando tú estás con una pareja, así, etapa de enamoramiento y demás, de conoceros, ¿qué es lo que te importa? ¿El superplan que haces o el que estás con esa persona? Al final no es tanto es que hacemos este plan, no es tanto si es que hago este yoga o me voy a este sitio de excursión. No, es cómo estás tú contigo misma. Y para estar contigo misma es que te vale estar 24 horas del día. Quiero decir,
no es solo una cuestión de tiempo y espacio, sino de cómo te tratas a ti. Claro. Sí, Yo porque además esto relacionándolo... perdón. No, iba a decir que muchas veces, ¿no? Que ahora que se habla de validar los sentimientos del niño, que tú eres importante, todas estas cosas, pero al final es un poco, si yo estoy validando que tú eres importante, que tus sentimientos son importantes, pero en ese proceso de validar lo que tú sientes, yo me estoy olvidando de mí, ¿qué aprendizaje te estoy dando al mismo tiempo? Porque a mí me encantaría, y es un poco lo que pretendo como madre, pues inculcarle a mi hijo que tú eres importante, tus sentimientos son importantes, pero igual de importante soy yo, porque si tú me estás viendo que al final acabo petando porque no me cuido yo, es que ese ejemplo vas a llevar tú también. Y no solamente las palabras que se queden en el aire, sino más profundo que todo eso, porque yo creo que es así realmente cuando enseñas de verdad, cuando lo que tú estás viviendo se convierte en un aprendizaje, no en tengo que aprender a decirle esto a mi hijo porque es importante o no. Es algo que tú llevas integrado, de que me cuido y te enseño que es importante que te cuides tú también. Y aquí hay algo importante, que además es una de las situaciones típicas, ¿no? Que más veces, ¿no? A lo mejor nos pueden preguntar o se llega con ese conflicto, y es cuando un niño pequeño que te demanda mucho y esa sensación de, es que estoy todo el día con él y aún así quiere más. Y yo recuerdo una vez en un desafío gratuito que hacíamos para educar sin gritar, llegó una madre y nos dijo al llegar, es que yo ya me he anulado como persona. ¿Qué más necesitan mis hijos? O sea, como ya no puedo hacer nada más, me anulo como persona, ¿no les es suficiente? No, precisamente. Porque te has anulado como persona, no les es suficiente. Porque cuando tú te anulas como persona, lo que estás diciendo es que tus hijos no tienen madre. En el fondo, emocionalmente, no estás. Y muchas veces nos dicen, es que mi hijo está todo el día reclamándome y yo estoy ahí con él 24 días, 24 horas al día. Pero tú estás de verdad contigo. Claro. Si tú no estás presente en ti, da igual, es como si estuvieran con un fantasma. Y esto duele, ¿no? En el momento en que lo ves, pero es que es verdad. Es que no es tu hijo que te reclama mucho. Es que tu hijo te está tratando de traer de vuelta a un lugar del que te has ido. Entonces, al final, cuando hablamos de por egoísmo no me cuido, en el fondo es todo lo contrario. Claro. Porque lo que le estamos dando a nuestros hijos, entre el ejemplo y, pues eso, la falta de presencia, al final no damos lo que creemos que estamos dando. Súper importante eso porque para mí consiste en romper pues muchísimos estigmas y muchísimas creencias que llevamos, no solamente el tema de la crianza, sino pues eso, pues de siempre, yo creo que sobre todo las mujeres y bueno, las madres tienes que cuidar y cuidar es dejarlo absolutamente todo para volcarte en el cuidado de tus hijos y no. Y yo lo he visto porque tengo pues he crecido pues rodeada de familias y mamás que lo han dado todo y más por sus hijos. Y yo ahora, por ejemplo, las veo, sobre todo, quizá lo veo más cuando los hijos se independizan y se van y veo como como ese resentimiento de parte de ellas, lo que decías tú de yo que lo he dado todo y ahora como me dejan sola, ¿no? Y creo que no deberíamos de criar a nuestros hijos, debería ser más un proceso de disfrutar de ese tiempo que vamos a tener juntos y no el estoy haciendo esto por ti y luego me lo tienes que agradecer. Tal cual. Pero cuando lo hago sin yo estar disfrutando el camino, al final es esperando algo a cambio. Claro. En el fondo siempre esperas algo a cambio Claro. cuando haces algo, ¿no? Pero en vez de esperarlo ahora, lo espero como luego, inconscientemente. Entonces, o me cuido ahora o voy a esperar que otros me lo den de fuera. Y eso no va a llegar, o sea, no va a llegar. Yo siempre lo digo, aunque los demás te cuiden, si tú no estás bien contigo misma, es que te da igual lo que hagan los demás. Tú te vas a seguir sintiendo igual vacía. Y en esa parte que dices, ¿no? Muchas veces, pues bueno, los hijos se van de casa, cosa que es natural, ¿no? En la vida. Va a llegar. Claro. Entonces, qué bonito enfocar la vida desde ahí, ¿no? Y no ser algo que les retiene, sino, oye, un lugar al que puedan querer volver, pero no que tengan que estar ahí. Total. Y Mada, familias que, sobre todo en el embarazo, se empiezan a cuestionar, bueno, quiero hacerlo bien, ¿no? Que es esa gran duda o preocupación de quiero ser una buena madre. Yo siempre digo, la madre perfecta no existe, pero vas a ser una gran madre. Ya el hecho de que yo creo que te cuestiones
todo esto, cómo lo puedo hacer mejor, ya dice mucho ¿no? de cada familia. ¿Cuáles son algunas de las pues estrategias, ¿no? que pueden hacer las familias, los padres para disfrutar más del proceso de crianza? Para mí una cosa fundamental, una base fundamental, es soltar las expectativas. Porque lo que nos impide disfrutar realmente, ya no solo de la crianza de nuestros hijos, de la vida en general, son las expectativas que tenemos sobre las cosas. Yo esperaba que esto fuera de esta manera y como no es, y a lo mejor es maravilloso, pero como no es como lo que yo esperaba, me empieza el discurso mental de esto debería, ¿no? Y uno de los mayores problemas con nuestros hijos es que en la sociedad está tan pensado para que los niños de esta edad son así, los de esta edad hacen esto, ¿no? Que ya desde pequeño, desde que los llevas a la primera revisión, es que a ver si es correcto en el peso y en la medida, a ver si es que, Ya, mira, bueno. en esta tablita ya gatea o no, uy, le tocaba antes. Entonces, hay como una comparación constante de cómo nuestro hijo tendría que ser, de si ya debería comer sentado, de si ya debería poner la mesa, de si ya debería hablar, de si ya debería, y vivimos con nuestros hijos con el si ya debería, sin poder ver al niño que tenemos delante, viendo al niño que creemos hipotéticamente que deberíamos tener. Y eso mata por completo la relación, mata el vínculo, porque no estoy pudiendo ver a ese niño. Igual como madres. Ojo, yo debería estar siendo, yo debería estar haciendo, y eso nos impide disfrutar de lo que sí logramos. Y para mí esta es una de las claves de lo que preguntabas antes, ¿no? También de qué diferencia, ¿no? O qué es crianza en armonía. Para mí, dentro de todo esto hay dos factores que están dentro de esto, pero que los quiero recalcar. Que uno es, cuando decimos de autocuidado y tal, ostras, hay un paso previo que es el de conocernos, ¿no? Uno, conocernos, pero también conocer a esa persona que tenemos delante, ¿no? Mada estaba diciendo ahora de todo esto, siempre hay muchos tips para niños de 2 años, para niños de 4, las etapas evolutivas, y está muy bien. Los profesionales tienen que saber cómo es el mapa de las etapas evolutivas, cómo un ser humano va creciendo, desarrollándose. Pero muchas veces como padres y madres, cuando tenemos ese mapa, nos entra pánico, miedo, inseguridad, de si mi hijo está o no está dentro de esto, si esto que está haciendo está dentro de esta etapa o no, y genera tanta inseguridad que provoca miedo incluso de cómo yo voy a ser capaz de acompañar a ese niño y si no está en esta media, entonces, ¿dónde está? ¿Qué ocurre? Y eso genera un bucle infinito de estar buscando cosas que están dentro de verdad, que nos sacan de ese aprender en lugar de centrarnos en lo que tenemos delante, ¿no? Para nosotros desde esa crianza en armonía es, ostras, vamos a dejarnos de mirar todos esos hitos y vamos a mirar a la personita que tenemos delante, entender de verdad a nuestros hijos, sabiendo que hay unos hitos generales que están ahí, ¿no? Y que muchas veces los niños viven la vida de una manera... esto es una de las cosas que enseñamos siempre en nuestros desafíos gratuitos o en nuestra formación de 8 pasos para disfrutar de tus hijos sin tensiones, ¿no? Que es entender de verdad al niño, pero no al niño a todos porque pasan por diferentes etapas evolutivas. Que eso ya está, eso coges internet, pones evolución, etapa evolutiva. Claro. Es entender desde cómo te miro quitándome ese desaprendizaje, esas etiquetas, esos juicios, eso que se ha normalizado, ¿no? ¿Cómo te miro a ti, hijo? Y cómo me miro a mí. Y entendernos, y en esa conexión. Y entonces entra la segunda parte que para mí es importante dentro de la crianza en armonía y que tiene mucho que ver con todo lo que estabais volcando, que es la coherencia. La coherencia. Si hay algo que nos desequilibra, normalmente es la no coherencia. Y muchas veces buscamos la manera adecuada de hacer las cosas. ¿Y qué hago? Y voy a poner un ejemplo, sí, un ejemplo que nos ha pasado muchas veces. ¿Y qué hago para que mi hijo deje de ver la tele y me haga caso para...? Y es como, ostras, no lo sé. Sí sé muchas cosas que puedes hacer, pero no sé lo que tú tienes que hacer para que tu hijo... Sí sé cosas que no tienes que hacer. Y sí sé cosas que te van a venir bien. Escuchar, acompañar, pero la coherencia. La coherencia de cómo te sientes. Hay familias que no les importa que su hijo esté 2 horas. Ah, pero es malo y es nocivo. Ya. Pero es que igual esas 2 horas son las que a mí me permiten, justamente, buscar un momento de cuidarme, de mirarme, de aprender. Es el momento que me permite, y ahora verás por qué cuento esto, el cocinar tranquilamente para luego poder atenderte bien. Y a lo mejor esas 2 horas son las que dura una película que además como hermanos os conecta y luego podéis jugar un montón. ¿Por qué digo esto? Porque yo recuerdo una vez una mamá que acompañábamos
que criaba sola a sus hijos, con 3. Uno de ellos pequeñito. Y era como, jolín, y es que el conflicto de la noche era con que querían, ¿no? En el momento de cena, no sé qué, era como siempre estaba desbordada. Claro, y a ella le habían dicho que no se podía ver la tele, que no sé qué, porque a tal hora, porque... Y era como, ya, pero los gritos que le estás dando, la desconexión que estáis teniendo, todo lo que se genera alrededor, está siendo mucho peor. Oye, pon tu coherencia ahí, tu equilibrio, lo que os viene bien a vuestra familia, lo que sentís en este momento. Para ti es un conflicto muy grande ponerles esa pantalla, esa película concreta, ese día para... No, si es que a mí me viene bien. Claro. ¿Dónde Pero están lo los que nos niños? dicen que tenemos que, pues Ostras, contrólalo. Luego, si eso es lo que va a pasar durante la noche, pues claro, vamos a cuidar esos otros espacios en los que las pantallas pueden formar parte o no de... Pero de verdad, yo creo que para mí esa parte de armonía, de crianza en armonía, y que es uno de nuestros focos, es desde dónde hacemos todo, ¿no? Desde qué lugar, para ese bienestar común, para esa armonía común, lo que nos viene a nosotros bien como familia. Y muchas veces esas madres que se plantean la duda de, jolín, lo estaré haciendo bien, es como, en el fondo lo sabes. Tú lo sabes, pero no porque lo estés haciendo bien o mal, porque lo sientes aquí dentro. Porque dentro hay algo que te dice, aquí hay algo que me chirría, hay algo que me explota, hay algo que a mí me genera tensión. Entonces hay algo que mirar. Otra cosa es si lo estoy haciendo bien de cara a la galería, Claro. que eso es otro cantar, porque Claro. nunca lo vas a hacer bien de cara a toda la galería. Siempre habrá alguien que diga, ay, pues esto no. No, pues siempre va a haber alguien que va a criticar o que va a poder criticar algo de lo que haces. Entonces, al final es, hazlo bien para ti, que tú estés a gusto, que tus hijos estén a gusto. Y tus hijos son un termostato perfecto. Es decir, cuando no están a gusto con algo, te vas a enterar. Te voy a decir. Y a ti también de, estoy a gusto con esto, está bien con esto, perfecto. Mm. No, pues ya está, no hay una manera de ser madre, no hay una manera concreta, correcta, exacta de ser así. Mm. Ahora, Sí. disfrútalo. Claro, total. Mi madre siempre dice, fíjate, no nos crió a mi hermana y a mí de la misma forma. Me dice, porque cada una de vosotras erais diferentes, cada una necesitaba algo de mí. Y una de las cosas que se me quedó grabado, ¿no? De ella, de no hay una manera X de criar y ya está. Y aún teniendo distintos hijos dentro de la misma familia, vas a criarlos de forma diferente porque cada Esto es niño es importante, diferente. ¿eh? Porque muchas veces una de las creencias más limitantes cuando nos llega una familia, sobre todo con tema de conflictos entre hermanos, es esa idea que les fondo está de, es que yo os doy por igual. Yo a mis hijos los crío por igual. Pues entonces, a uno seguramente le venga mejor, pero al otro le estás chingando. O sea, si los crías por igual, no estás viendo, como decía, al niño que Al tienes niño. delante. No estoy viendo las necesidades de este ser en concreto en este momento. Y si no lo estoy viendo, entonces da igual. Les crío por igual. Y me lavo las manos. No, coña, pero ¿qué es lo que cada uno necesita? Porque, por poner un ejemplo, igual cuando tu hija se enfada, necesita espacio y estar sola. Pero a lo mejor cuando tu hijo se enfada, necesita que estés ahí con él, que hablando con él. Pero es que igual entonces, no puedo hacer lo mismo. Lo mismo. Ahora, Porque tampoco harías lo mismo con cualquier otra persona, a claro. mi hijo. Mm. Y poder descifrar sus comportamientos y decir, ostras, es que cuando hace esto, no es porque sea malo, como nos han dicho, sino que le está pasando. Y desde ahí le puedo ayudar, desde ir a la causa. Y muchas veces, como decíamos, muchos tips que hay, ¿no? De crianza, tal, de si tu hijo hace esto, si tu hijo hace esto. Ya, pero si mi hijo hace esto, me estoy fijando en la conducta y lo que necesitamos es saber por qué está haciendo esto, cuál es la causa real. Entonces puedo cambiarlo, entonces puedo atender lo que necesita mi hijo. Si no, pues eso, los crío a todos por igual. También es verdad que yo cada vez que te vas metiendo un poquito más en el tema de la crianza y estas cosas, y vas viendo que los niños, a mí me da mucha pena, ¿no? Que viven en un mundo que está completamente adaptado, montado para los adultos y para que cada vez los niños molesten menos, hagan menos ruido, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, de mi infancia que estábamos todo el día en el parque, corre para arriba, corre para abajo, la bici, no sé qué, no sé cuándo. Y ahora, o sea, es como vete al parque, pero móntate, o sea, estate bien, estate formal, estate... Oh, madre mía, pero si los niños tienen que
Mira, que está justo como sobre eso. cada vez, de verdad, el mundo montado para los adultos, para que todo esté cómodo para nosotros Totalmente. y no para ellos. Es como, ya no solamente el que bajes y te pongas a la altura del niño, no, joder, que te pongas en la piel del niño que necesita un niño, porque se nos olvida muchas veces qué necesitan los niños, que es jugar, correr, saltar, mancharse. Justo yo hoy envié un email, ¿no? sobre esto, porque el otro día fuimos a comer por ahí y había una familia que eran 5 personas adultas y un niño de unos 2 años y algo. Y desde el principio era esto de toma pantalla porque empezó a hablar, a hacer, no sé qué. No estaba haciendo ni ruido ni nada, pero fue como, no sé qué le dijeron, pero en rollo, plan, ¿sabes? Está aquí tranquilo y tal. Y dice, joder, hay 5 adultos. ¿De verdad molesta que un niño esté hablando? Que hay 5 adultos que pueden estar atendiéndole, que se pueden turnar, que le pueden hablar, que no es como que no molestes. Te pongo esto para que no molestes porque aquí hemos venido a comer los adultos, aquí te traemos, porque no nos queda más remedio, porque eres nuestro hijo y pues vienes aquí, pero no quiero estar contigo. Tu energía me molesta, ¿no? Es como, toma, apágate aquí un rato y entonces yo tengo mi conversación de adultos, ya, pero ¿por qué no lo incluimos, no? ¿Por qué no hacemos que formen parte de la vida de todos, o sea, de la vida? Para mí el problema aquí vuelve a ser un poco lo que decíamos. No se entiende a los niños. Se nos ha olvidado que los niños son niños. Son niños. Punto. Y que son niños con 3 años. Bueno, son niños cuando son bebés, con 3 años, con 5, con 6, con 12, con 15, con 18. Se nos ha olvidado. Y no les dejamos vivir como necesitan vivir. Entonces luego ocurre que cuando entran en esa fase de 15, 18, si no les entendías antes, ¿cómo les vas a entender ahora? Si no has sentado la base de la relación de comunicación, de Antes. empatía, de te escucho, de nos cuidamos, de mira que yo también me cuido, ¿cómo te lo voy a pedir a ti ahora? Si no lo he vivido durante toda mi vida, ¿no? Pero justamente creo que esta es otra de las claves importantes, ¿no? Dejar al niño ser niño y se nos olvida entender que cómo viven el mundo, cómo lo ven a través de tus ojos, cómo viven el tiempo, cómo viven sus necesidades, cómo viven sus deseos, ¿no? Hasta se les limita la capacidad de desear, que eso es una de las cosas que decías, a mí me da pena, a mí me pone muy triste ver cómo se les limita la capacidad de desear, de conformismo, no, ostras, no le des lo que pide, si no se lo tienes que dar, si están, pero no le niegues que lo quiera. Es muy diferente, que desee cosas. Si es que al final luego nos convertimos en adultos que no sabemos ni lo que queremos, que no sabemos ni alcanzar nuestros sueños, nuestras metas, que nos conformamos con cualquier vida, ¿no? Con lo que toca vivir. Cualquier trabajo, cualquier pareja, cualquier situación. Pero es que es lo que les hemos estado, lo que hemos mamado desde pequeñitos, ¿no? Hasta con la carta a los Reyes Magos. No, solo puedes poner 3 cosas. Te pon todas las que quieras, luego ya veremos lo que viene, ¿no? Pero esa capacidad de desear se la limitamos, ¿no? Y muchas veces nos enfadamos con ellos y les cortamos, ¿no? Y ellos tienen muy claro que una de las maneras de vivir la vida, ¿no? Es como con toda esa energía que tienen, ¿no? Que a nosotros nos desborda en la cafetería, cuando sales a comer, cuando quieres un momento tranquilo, cuando... Y entonces se te olvida ahí que es un niño, una niña, que es justamente como necesita vivir esa vida, ¿no? Con esa energía, porque es la que tiene. Y si tienes un hijo más tranquilo, pues te ha tocado ese hijo más tranquilo. Pero siempre miramos lo que tiene el otro. Jolín, es que claro, mira a la niña, mira a la niña de no sé quién, qué tranquilita es aquí. No, tranquilita en ese momento, pero tú no sabes la vida que tiene. Estás viendo una parte, una porción. Quizás en otros momentos en los que su padre necesita tranquilidad o su madre necesita tranquilidad, ahí no se la está dando. Y entonces entramos en esa comparativa constante. ¿Cómo son los hijos de los demás y cómo soy yo como padre y como madre? Claro. Pero eso es algo que se premia. Ya es que yo, por ejemplo, era algo que me ponía negra. ¿Y es bueno o es malo? ¿Duerme mucho o duerme poco? Ya es como hay que encasillar al niño, ¿es un niño bueno o un niño malo? Que no hay niños buenos ni niños malos. O sea, todos los niños son niños. Ningún niño viene al mundo queriendo chinchar a sus padres o haciendo que... No. O sea, y nosotros somos como que... Y bueno, y duerme bien... Y es algo que se premia, ¿no? Yo lo he escuchado un montón de veces. Ay, si el niño está sentado, está tranquilo, que a lo mejor está jugando, está pintando, ay, qué bueno es. ¿Qué pasa? ¿Que cuando está jugando, está manchándose y está dando saltos en los charcos es malo? No. Sí, Dice nosotros Ariel, no.
ahora con Ariel, con 6 meses, yo que sé, igual ya con 3 meses, la gente le pregunta a los hermanos, ¿y qué es buenín? Claro, Pero buenín, ¿qué quiere decir? claro. Lo que ¿Qué quieres quiere decir que un preguntar, niño de 3 meses es buenín? claro, lo que quieres preguntar qué es. Que Si tú si lo estás pasando duerme más bien. de X horas, Si que llora si mucho, llora ¿no? mucho, Llora mucho. Claro, pero aún así llora mucho ¿en base a qué? O sea, ¿pasa Sí, qué? sí, pero que eso es lo que están preguntando en el fondo, si da Sí. guerra, ¿qué se suele decir? O no da guerra. claro. Y hay Pero algo es que que nos ya, hemos dado si ya cuenta, ¿no? Cuando te partimos. pregunto... Ay, perdón. Dime, José. Si te lo Em, pone fácil o no te lo pone fácil. Claro, es que partimos de esa base de que tener un hijo ya es lo que decías tú, ¿no? Como un sacrificio. ¿Y cómo lo estás viviendo? ¿Estás viviéndolo como un sacrificio? No. Yo recuerdo, mira, que mi primer posparto fue, pues con la pandemia y demás, fue súper duro por la situación en la que nos encontrábamos. Además de que, oye, el primer posparto, encontrarte ahí con, pues, con todo nuevo, pues para mí fue un grandísimo aprendizaje. Y mira, una de las cosas que me llegaban de mi entorno era, bueno, esto ya verás, ya es como que va a ser así siempre. A lo mejor algún día que no me maquillaba, porque yo era como, me encantaba maquillarme y tenía muchísimo tiempo antes. Y pues ahora pues no tenía el mismo tiempo, igual pues salía sin maquillar o lo que fuese. Y mucha gente de mi familia me decía, te has dejado. Te has dejado, ya te has dejado. Y yo decía, madre mía, pero ¿cómo pueden hacer este tipo de comentarios? O sea, qué crueldad, ¿no? Te has dejado como que la maternidad tiene que ser renunciar, y yo lo he escuchado muchísimo. Es que cuando eres madre, prepárate porque vas a dejar de viajar, prepárate porque yo me cojo a mis hijos, me los llevo en el carrito, me los llevo en la mochila de porteo, voy a formaciones, y muchísima gente me dice, ay, ¿cómo te lo traes? O qué valiente eres, ¿cómo que valiente? Yo no me considero valiente por vivir mi vida adaptándola a que tengo hijos. Total. Pero esto es muy importante porque además con eso de la renuncia a mí siempre me llama la atención porque Mm, en cada decisión que tomas, tú dices que sí a algo y dices que no a muchas otras. Quiero decir, está normalizado que la gente trabaje, pero cuando trabajas, anda que no renuncias. Renuncio a mientras estar de vacaciones, renuncio a mientras estar tocando la guitarra, renuncio a, no sé, hacer deporte, renuncias a tantas cosas por trabajar, mm. pero lo haces por dinero, entonces vale. Pero de repente eres madre y entonces el foco está en lo que dejas al lado, en lo que ya no puedes hacer. No, pero si en cada decisión que tomas dejas cosas de lado. La cosa es, oye, yo tomo esta decisión porque creo que lo que me va a dar es más que lo que no, que lo que me quita en este caso. Pero ya está, si la tomas porque quiero esto, quiero lo que me aporta. Lo otro, pues ya veré de qué manera, qué es lo que sí quiero, qué es lo que mantengo, qué es lo que adapto. Pero si tengo siempre el foco en lo que me estoy perdiendo, ostras, entonces cualquiera lo disfruta. Pero cualquier cosa en la vida. Si tienes siempre el foco en, uy, lo que estoy perdiendo por estar haciendo esto, no disfrutas de nada. No es Claro. de nada. ¿Y cómo pueden los padres abordar los desafíos en el tema de la crianza, sobre todo para permitirles disfrutar del proceso? Primero, siguiendo desaprendiendo para aprender. Inevitable. No hay otro camino, sí. No. Sí, que además compartís un montón de información por redes, por email, o sea que sí o sí Eso, que se apunten a nuestra lista de email, que nos sigan que por se redes, apunten. todo eso. Que se apunten al desafío, que cada vez que hacemos un desafío, nosotros decimos que cada cierto tiempo hacemos un desafío de X días para educar sin gritar, pero no es educar sin gritar. Al final esa es como la punta del iceberg, es todo lo que estamos hablando hoy, ¿no? Cómo trabajar todo esto, esa relación con nuestro hijo, esa relación con nosotros, es cómo cambiar toda esta mirada, ¿no? Este desaprendizaje. Pero para mí hay mucha, o sea, necesitamos muchas cosas en realidad, ¿no? Para esos desafíos que nos trae la maternidad y la paternidad. Hay uno primero que para mí es claro y es darme cuenta. La gente llama tomar conciencia, pero al final cuando dices, no, ser consciente, parece que es como muy filosófico. Hay gente que es como, ay, a mí, tío, date cuenta. Si no te das cuenta, no puedes cambiar. No puedo cambiar. Y eso es un regalo, es un premio. Hay gente que se da cuenta y se castiga, se culpabiliza, se trata mal. No, date cuenta, es un premio, date cuenta. Pero ahora, ¿qué voy a hacer con ello? Nosotros siempre trabajamos mucho con
con la proyección, ¿no? De cómo quieres ser como madre, cómo quieres ser como padre, cómo quieres actuar la siguiente vez, porque es un mensaje que le vas dando al cerebro también, ¿no? De, ostras, en la siguiente, yo con la situación que ha pasado antes, no la puedo cambiar. Puedo hacer cosas, pero no la puedo cambiar. Pero con la siguiente que va a venir, puedo hacer muchas cosas diferentes. Ostras, voy a darme herramientas. Igual necesito ciertas cosas que ahora te contesto más, ¿no? De cosas que necesito para ello, ¿no? Pero la primera está dentro. Si yo no quiero cambiar, me va a dar igual. Si yo no me doy cuenta que este camino no lo quiero seguir haciendo, me va a dar igual. Puedo ver 5.000 millones de vídeos, hacer 300.000 formaciones, que no va a entrar. Da lo mismo. Para mí eso es una parte importante y por eso volvemos a desaprender, ¿no? Tiene mucho que ver con eso. Hay otra parte que para nosotros es fundamental. Para afrontar estos desafíos es desafiar a lo establecido. Y ahí hay que tenerlos bien puestos, ¿no? Y para tenerlos bien puestos necesito algo, que es seguridad. Seguridad en que este camino que elijo es el que quiero elegir. Y eso es un trabajo interno. Pero para ese trabajo interno necesito dos cosas. La parte personal mía y la parte grupal. Luchar a contracorriente a veces es difícil. Cuando lo normalizado es que tú pasas por el parque, y esto seguro que cualquier madre, cualquier padre lo ha visto millones de veces, si no lo hace en sus propias carnes, lo ha visto, fijo. Pasas por el parque y un papá o una mamá puede gritar a su hijo delante tuya. Le puede amenazar, le puede castigar, le puede dar un cachete en el culo, le puede quitar cosas de las manos si cree que no se las merece o que está haciendo un uso indebido de ello. Y todo eso se ve. Todo eso está normalizado. Para nosotros es importante dejar de normalizar esas cosas. Creemos que es una de las claves fundamentales. Y evidentemente, cambiar todo el sistema y toda la sociedad de golpe es muy difícil. No va a pasar. Ostras, pero ¿cómo yo en mi entorno puedo crear otro espacio que se normalice eso? Necesitamos escuchar estos mensajes miles de veces. Porque ese está tan normalizado que nuestra cabeza ya está programada para eso. Nuestras creencias, nuestras cosas que nos salen, ¿no? Nuestros patrones, nuestras conductas reactivas, se van a ir a eso. ¿Por qué? Porque lo hemos mamado de pequeños, en casa, en el colegio, en no sé qué asociación que iba, en no sé qué actividad que estaba, los otros padres de los otros amigos míos, en el parque. Eso está. Luchar yo solo contra eso es muy difícil. Por eso no luches. Asóciate a gente que lo haga de otra manera. Busca entornos donde lo haga de otra manera. Nosotros en todas las cosas que hacemos siempre metemos comunidad. ¿Por qué? Porque esa comunidad, esa tribu, te está lavando el cerebro. Es como, pero en el buen sentido, ¿no? Es como, estoy escuchando esto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y empiezo a normalizar. Que eres como la media de las personas, ¿no? Con la que más tiempo pasas. Si pasas mucho tiempo con gente que al final lleva eso. Totalmente. Totalmente. Entonces, para nosotros, ese desafío va por construir tú tus propios grupos o añadirte a grupos que estén haciendo esto. En nuestras comunidades ocurre que muchas personas es como, ostras, es que yo ni paso por el grupo. Pero es que saber que está, pum, me da como un input. Cada vez que leo, veo cómo... Y eso vas normalizando otra manera de hacer, otra manera de actuar. Y para nosotros esa parte es fundamental. Es una de esas piezas importantes para poder cambiar realmente eso que tenemos tan programado, ¿no? Y poder ir reprogramándolo. Porque si no es como lo que siempre decimos, leo un libro, perfecto, pero en mi día a día luego que tengo, me leo el libro, aprendo X cosas y ojo, tenemos libros, léetelos también, porque te van a ayudar. Pero luego necesito también esa otra parte. Necesito ese grupo que me hace sostenerme, mantenerme. Alguien muchas veces, y esto lo vivimos siempre, la paternidad y la maternidad es como la soledad, ¿no? Es como lo vivo solo, mis problemas, mis conflictos internos, esas vivencias que tengo que no se las cuento a nadie y encima, y encima que en estas situaciones a veces es como, y se lo cuento a mi pareja y mi pareja no lo entiende tampoco. Es como, pues entonces más motivo para necesitar esos otros entornos. O también alguien que me haga mirar desde otro lugar. Parece que buscamos mentores, formadores, expertos en muchas otras cosas, ¿no?
Por ejemplo, se hacen terapias cuando tienes algo de salud mental. Pues cuando tienes un problema psicológico, alguien que te ayude en eso. Cuando hay un problema de pareja, terapia de pareja. Cuando tu hijo va mal en los estudios, alguien que ayuda a tu hijo a estudiar bien. Cuando tú tienes algo de alimentación, no sé qué, oye, pues un dietista. Joder, pero con los problemas de relación con nuestros hijos, lo queremos solventar solos. O que el niño vaya al psicólogo. O que el niño vaya al psicólogo. Y eso es un problemón enorme, porque es como, ostras, es muy difícil, y vuelvo a lo mismo, es yo sola o yo solo contra todo esto que se ha generado en el sistema. Claro. Y además que una cosa que vosotros transmitís muy bien es que el cambio empieza en uno. Y es, muchas veces decimos, ay, es que quiero que el niño no tenga rabietas o quiero que el niño, lo que sea, ¿no? Pero que muchas veces ese comportamiento, para que ese comportamiento cambie, es lo que decías, no son tips, sino es el que tú tienes que cambiar. Cuando tú hagas ese cambio, probablemente se vea reflejado pues, en el ambiente familiar. Totalmente. Y de hecho, de una manera, al final siempre decimos, buscamos ese tip, pero ese tip me hace dependiente del siguiente tip. Porque si ahora me dices qué hago cuando mi hijo pinta de azul la bañera, pues mañana te tendría que preguntar qué hago cuando la pinta de rojo, ¿no? Porque cada situación va a ser diferente. Cada vez es como, ay, pero esto es distinto, ¿qué hago aquí? ¿Y qué hago aquí? No, ostras, si partimos de esa parte de conocer a nuestros hijos, de aprender a saber qué están contándonos, ¿no? Con su comportamiento, para entender sus necesidades, da igual lo que pase, porque sean situaciones nuevas. Pero digamos que es el idioma, ¿no? En el que me puedo comunicar y en el que puedo encontrar la solución y la respuesta, ¿no? Y en esa parte que decías de, ¿no? Que estáis también hablando ahora del tema de, pues, antes lo decíamos también, ¿no? De cada uno hacemos lo mejor que podemos en cada momento, y eso está claro. Ahora, de nosotros depende el hacerlo diferente la próxima vez. Lo que he hecho ya está, ya lo he hecho. No vivir con culpas no quiere decir vivir con conformismo. Yo puedo decir, la acabo de liar y no por eso me voy a estar fustigando, acepto lo que ha pasado, ahora precisamente cambio esa culpa en responsabilidad de hacerme cargo de que no vuelva a pasar, o de que sea diferente, o de qué voy a hacer la próxima vez, de aprender cómo puedo hacerlo, o de desaprender lo que me está impidiendo hacerlo, ¿no? Que eso también es un aprendizaje, porque todos, yo creo que todos nos enfadamos, todos, oye, podemos tener un mal día. Creo que también es sano no vivir con soy perfecta, todo está bien. No, yo hay muchas veces, mira, el otro día, por ejemplo, tuve un día que estaba estresadísima en el trabajo y llegué a casa y estaba agotada. Y me tumbé en el sofá y me preguntó mi hijo tiene 3 años, se acercó y me dijo, ¿qué te pasa? Y le digo, mira, pues me duele la cabeza y estoy pues un poco saturada de todas las cosas que tengo. Y se sentó conmigo, o sea, fue como, no estés triste, estate bien. Ese decir, bueno, no pasa nada, ahora necesito este momento para estar aquí, eso también es un aprendizaje para ellos. Igual que si en algún momento, oye, pues te equivocas, lo haces mal, pedir perdón, que también es algo como que pues que nos cuesta y no, somos humanos, todos nos equivocamos, no lo vamos a hacer perfecto. Y es un aprendizaje para ellos el saber decir, oye, pues, oye, mi madre, mi padre, pues cuando se dan cuenta de que están tristes, me dicen que están tristes, cuando no solamente es la parte buena, sino inculcarles todo también. Y que los niños en el fondo son esponjas emocionales. Claro. Oímos, no, es que yo no quiero, mi hijo que no se entere que si estoy triste, tal, pues Claro. yo no se lo digo, ¿no? Como fijo, el típico, ¿qué te pasa? Nada, ¿no? Nada, que dices, pues te pasa de todo, ¿cómo que nada, no? Claro, claro. Si nuestros hijos lo notan, nuestros hijos lo Sí, saben, sí. nuestros hijos lo sienten. Pero tenemos miedo de que de repente se den cuenta de que no somos perfectos. ¿No? Como esa cosa de los padres tienen que ser impolutos, ¿no? Como la perfección y saberlo todo y no pueden. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer a mi hijo que piense que... No, ostras. Para nosotros una de las mayores herramientas que podemos tener en la vida y en la crianza de nuestros hijos es la vulnerabilidad. Claro. El que Es uno sano. nos vea que somos una persona, igual que ellos, una persona con todo lo que eso implica, que sentimos emociones con todo lo que eso implica.
Que tenemos pues días mejores, días peores, con todo lo que eso implica. Y que nos hacemos cargo de ellos, ¿no? Nosotros, no les cargamos a ellos con esa responsabilidad. Pero que sucede y que igual que a lo mejor a tu hijo le da miedo dormir solo, a ti te da miedo otra cosa. Mm, A veces queremos neutralizar sus miedos y, no, hombre, háblale de los, ¿sabes? claro. Es que si no lo vas a criar en una burbuja en la que solamente hay felicidad, solamente hay cosas buenas, solamente... En la que Y sus padres son como unos héroes y él, claro, por y de luego toque, pues llegará la frustración de por qué yo crezco y me encuentro con que ahora de repente pues me siento frustrado o tengo tristeza o tengo... Y creo que es importante emocionalmente hablar de todo pues con naturalidad, que no pasa nada. Fíjate que yo antes hablaba de la importancia de la coherencia, ¿no? Dentro de nuestro no método. Que eso es algo que decimos siempre, no tips y no método. Porque no valen todos los métodos para todos los Claro. niños. Somos personas, no somos métodos de Mm, cosas. Hay cosas que te van a ayudar metódicamente, pero hablaba de la coherencia, ¿no? Y es como, claro, luego queremos que ese mismo niño, al que yo no le cuento cosas, al que yo no le muestro que hoy no estoy bien, que hoy estoy triste, o que hoy un ser querido mío ha muerto y no tengo ganas y me siento de determinada manera, luego queremos que nos cuente cosas. Y salimos, y íbamos con emoción a la puerta del cole, le decimos, oye, ¿qué tal hoy el día? ¿Qué te ha pasado? Nada, bien. ¿Cuál es la comunicación que estás generando tú a partir de tu experiencia, tu coherencia, tu ejemplo, lo que tú le das, lo que tú le escuchas también, ¿no? Que muchas veces nos cuentan algo. Ay, sí, cariño, pero... Ostras, vuelve a ser lo mismo, coherencia. Coherencia en el sentido de lo que tú quieres que tu hijo haga, lo que tú te gustaría que tu hijo hiciese de alguna manera, de la manera en la que te gustaría que se comportase. Ostras, sé tú esa coherencia, ¿no? Tú quieres una persona, no sé, siempre decimos, ¿no? La mayoría de los padres dicen que sus hijos quieren que sus hijos sean personas que comparten, que sean empáticas, que sean, no sé, que se pongan en lugar del otro. Ostras, ese niño necesita vivir eso. Necesita que tú, madre, padre, seas esa persona también, ¿no? Que es empática, que le escucha, pero sin juicio. Porque yo no quiero que mi hijo, cada vez que pone una etiqueta, un juicio y le dice al otro niño, ya. ¿Cuántas veces nosotros como padres hacemos eso con nuestros hijos? mm. Cada día, cada día. Entonces, hay una frase, ¿no? que siempre nos gusta, que es la de... Gandhi, ¿no? Que dice, conviértete en... Sí, que sé quieres el ver cambio que luz. quieres en el mundo, ¿no? Nosotros decimos, ostras, sé el Gandhi en tu familia, sé el cambio que quieres en tu familia, ¿no? Sé el cambio que quieres para tus hijos. Si tú quieres que tu hijo, tu hija sea una persona que se muestra, no sé, que sabe mostrar sus emociones y que cuando le pasa algo viene y te la cuenta o te tiene ahí por si te necesita, ostras, dale eso también tú. Hombre, no le hundas en la miseria cuando tú tienes un problema, ¿no? Que a veces hay padres que lo que buscan es la empatía de su hijo para que se ponga en mi lugar, pero yo estoy, espera, que es un niño, una niña, Claro, claro. estamos mostrándole un camino. Y eso es Es importante, mostrarlos sin estamos mostrándoles un cargárseles camino. con... Mm, total. Pero yo creo que para mí la idea más importante quizá es entender que el niño es una persona y todo lo que siente es importante. Y esto es algo que es que desde el minuto, o sea, es una vida y esa vida es importante. Tenga 8 semanas de gestación, un año, lo que sea. Esas necesidades son importantes y esa persona es importante. Muchas veces decimos, son niños. ¿Cómo le vas a explicar que no entiende? ¿Cómo que no entiende? O sea, mi hijo entiende bien y ha entendido desde el momento uno. ¿Cómo que no entiende? Claro, son esponjas, lo entienden todo. Totalmente. Y esto que es una obviedad, eso es una obviedad obvia, pero que no lo es en el día a día. No, no, En las no. situaciones de tal, no lo es. Yo recuerdo, de hecho, una vez una madre en una de nuestras formaciones que de repente, en medio de una sesión, dijo, es que me acabo de dar cuenta de esta obviedad, que, o sea, que es obvio, pero de que mi hijo es una persona y no lo estaba tratando como tal. Claro. No lo estaba tratando como tal, ¿no? De que es una persona, ya lo sé, pero en el día a día, en las decisiones, en cómo te relacionas con él, ahí es donde se ve si realmente piensas que es una persona o no. Claro, claro. O lo ves como una persona de segunda, por decirlo, ¿no? De segunda clase. Mm, Que todavía no tiene todos los derechos ni todo tal. Claro. Ahí. Nosotros Bueno, sabemos que siempre chicos. surge un conflicto, Sara, ahí en la mente de muchas mamás y muchos papás,
con el tema de los límites, ¿no? Cuando hablamos de todos estos temas, siempre surge ahí como una niebla, ¿no? En muchas cabezas, ¿no? En muchas mentes, de ya, pero es que al final vivimos en una sociedad que es no sé qué, no sé qué, no sé Claro. cuánto, y yo tengo que cumplir con ciertos objetivos, ciertas normas, ciertos horarios, ciertas rutinas. Entonces mi hijo no puede hacer lo que le dé la gana. Es como obvio. No se trata de eso. Pero se trata de que entendamos que quizás sí quiere hacer lo que le dé la gana. No que lo haga, pero si no nos ponemos en su lugar, si no lo entendemos, y luego ya está el tema de cómo ponemos normas, cómo ponemos límites, eso ya es otro tema que daría para otra, Sí, porque ese es un una grandísimo formación entera, que es lo que eh, nosotros tenemos, ¿no? Pero castigos y más. que no se trata de que no haya esos espacios donde tenemos que hablar de normas, de límites, de cómo nos cuidamos, porque antes lo decíamos, crianza en armonía al final es que todos estemos bien. Y para eso tenemos que crear un contexto, y ese contexto lo dan las normas, pero no es yo te impongo una norma, lo que tú te permito hacer o no. No solamente es eso, hay mucho detrás. Mm. Es que nadie piense con todo lo que hemos estado hablando hoy, pero entonces, claro, el niño puede Todo hacer lo vale. que le... Todo vale. No, no todo vale. Pero hay maneras de hacerlo. Y para que no valga, no hace falta caer en tratar mal, que es de lo que siempre huimos nosotros, ¿no? Para que un niño se porte bien, y pongo millones de comillas en esto, ¿no? Se porte de una manera que no haga daño, no haga no sé qué, no haga todas esas cosas que no queremos que haga, no hace falta ni castigar, ni chantajear, ni amenazar, ni pegarle un grito más fuerte, ni castigarle más fuerte, ni dejarle sin tele, ni dejarle sin postre, ni dejarle sin un montón de cosas. Hace falta justamente todo lo contrario. Ser ejemplo de cómo queremos que ese niño se comporte. Que a lo mejor hoy no es capaz, pero es el modelo, es lo que queremos que haga. Es contradictorio. No queremos que nuestros hijos castiguen a otros niños, pero nosotros lo hacemos. No queremos que nuestros hijos amenacen a otros niños cuando tienen un conflicto, pero nosotros lo hacemos. Mm, No es coherente. claro, total. Bueno, decir, chicos, que aquellos que nos estén escuchando, pues si os resuena un poquito esto que estamos hablando y os gustaría profundizar un poquito más, os animo a que sigáis a José Llamada en redes, en sus, bueno, todas las redes sociales que tengan, sobre todo por el tema de que cada cierto tiempo hacéis pequeños desafíos que ayudan un poco a aterrizar todo esto que estamos hablando para llevarlo a la práctica también. Aparte de las formaciones que tenéis, pues estos desafíos que ayudan un poquito a ir, pues, profundizando un poquito más en el, ¿no? Y de pequeños desafíos y grandes, ¿no? Porque al final el cambio de mirada que hay ahí es poder ver realmente, ¿no? Desgranar, salir de ese paradigma del que estamos hablando, a poder ver realmente a tus hijos, a poder ver qué es lo que hay detrás y donde al final hay tantas, yo qué sé, pues miles de personas en cada desafío que hacen que lo que decíamos antes, ¿no? Que esa fuerza también te ayude a lograr lo tuyo, que creo que es parte también de nuestra responsabilidad como padres cada uno, ¿no? Y madres. Cambiar y que eso también arrastre a otras personas, ¿no? A lograr este cambio en la sociedad. Hay personas en el desafío que nos han dicho literalmente de, ostras, es que yo todos mis días estaban llenos de gritos, de tensiones, todas las noches era acabar agotada, amenazando, peleas todos los días. Llevo 3 días de desafío y no he oído nada de eso. Qué ¿Por guay. qué? Porque ha cambiado algo que es profundo. Y ahí no le hemos dicho tienes que hacer esto con tu hijo, ¿no? Es el cambio de mirada, todas las vendas que se van cayendo, toda la transformación que hay, pero además teniendo toda esa energía de toda esa tribu, ¿no? Imagínate, ¿no? Miles de personas queriendo enfocar la crianza de una manera que no es que sea única de una manera, sino a una manera en la que yo me siento coherente con ello, mirando a mi hijo sin tratarnos mal, cuidando ciertos aspectos, entendiéndonos y buscando esa crianza en armonía. ¡Pah! Es brutal. Y ahora en verano vamos a hacer uno. Así que, bueno, invitadas estáis todas las personas que escuchéis. Sí, os dejaré el enlace para las redes de Josimada en la cajita de descripción. Y ahora sí, para terminar, chicos, siempre terminamos con las semillas de aprendizaje, que es una forma de resumir todo esto que hemos hablado como en 3 ideas, 3 conceptos básicos así para que se lleven a modo resumen. Así que, ¿qué 3 consejos le daríais a unos padres para que disfruten plenamente del proceso de crianza?
Teniendo en cuenta que somos un poco anticonsejos, vamos a darlos, ¿eh? Venga, pero yo tengo uno que es el extra, que es el cuarto, ¿sí? Vale, vale. ¿El cuarto? En vez de consejos los traducimos como semillas. Lo Venga. cambiamos Sí, como para pequeñas mí, semillas para que florezcan cosas. semilla importante, que al final, en la crianza de tus hijos, quienes tenéis que estar a gusto, quienes tenéis que estar bien, sois tú, tus hijos, tu familia, tu núcleo. Y ya. Y no tenemos que, no, o sea, no hay que rendir cuentas a nadie de por qué tomo esta decisión, de por qué tomo la otra, y de que como padres y madres somos responsables del bienestar de nuestros hijos, pero no del bienestar del resto de familias o personas que van a opinar. Sí, porque todo el mundo sabe de crianza mucho, pero al Mm. final eres tú con tus hijos, con cómo te sientes. Me parece muy bueno. Yo me voy a quedar hoy con el de la camiseta. Venga, va. Que para educar no hace falta tratar mal, porque creo que es una de esas cosas que tienen que cambiar ya globalmente en la sociedad. Que basta ya de pensar que porque son niños les podemos gritar, amenazar, chantajear. Que si eso se lo hacemos un hombre a una mujer, no se llama educación. Que si una mujer se lo llama a un hombre, tampoco es educación. Que si un adulto se lo hace a un abuelo o a una abuela, no se llama por educación. Que si se lo hace a un perro, tampoco. Entonces, creo que lo dejaría ahí también. Y como tercera, yo hablaría de esta parte, ¿no? Que hablamos de que en la familia somos un equipo. No se trata de si ganas tú o ganan tus hijos. No se trata de quién queda por encima de quién. De siempre sale con la suya o me salgo yo. Somos un equipo. Y o ganamos todos, como somos del mismo equipo, o ganamos todos o no gana nadie. Ay. Entonces, buscar la manera de ganar todos siempre. Y el cuarto de regalo, que nos tienen que seguir. Por supuesto. Ese por supuesto, chicos, porque además compartís, ya lo dije, muchísima información de valor que yo creo que cada uno en nuestra pequeña profesión intentamos crear un impacto, cambiar el mundo de alguna forma. Vosotros desde ese lado, yo quizá un poquito antes, pero me encanta encontrarme a personas como vosotros porque al final va todo muy hilado. A mí me hace sentirme como muy feliz y muy agradecida de decir, jo, qué bien que hay personas como José y Mada que pues que me coge un poco el relevo cuando esos bebés nacen para continuar pues trabajando en la misma línea. Creo que es fundamental. Así que mil gracias por esa labor tan importante que hacéis porque creo que así es como se cambia el mundo, pasito a pasito. Por lo menos nosotros ponemos nuestro granito de arena. Eso es. Muchas gracias, Sara. Para nosotros también es un placer hacer lo que hacemos. Punto número 1. 2, ver los cambios que se van generando, ¿no? Pero ya no solamente en la persona con la que trabajamos, sino cómo luego nos cuentan cómo va cambiando el entorno de esas personas. Hay personas que se han apuntado a nuestra formación y al cabo del tiempo se ha apuntado su madre, la abuela de los hijos. Y es como, está pasando algo muy guay. Claro. Y es muy bonito también saber que nosotros muchas veces trabajamos con una familia que tiene un niño o una niña y luego vuelven a quedar embarazadas, ¿no? Y es como, y no hay tantas personas que tengan un enfoque como el que vemos coordinado aquí, ¿no? Así que es bonito saber que también podemos decirle a alguien que tiene un segundo hijo o un tercer hijo de hay más posibilidades. Claro. Escucha esto. Claro, totalmente. Sí, es que además a mí de verdad me hace súper feliz encontrarme con personas así por el camino porque creo que es muy importante el mensaje que transmitís y de verdad que al final los niños es que lo son todo porque son el futuro de mañana. O sea, sé que suena como a clásico pero es que es verdad. Y si no empezamos a entender lo importantes que son, no. Y ahí voy a decir que uno de los temas que a veces entendemos es el futuro mañana, pero se nos olvida que mientras están en el presente de hoy. Claro. Y queremos que sean ya ese futuro y que sepan ya y comportarse como, ¿no? Con unas habilidades y un desarrollo que todavía no pueden tener. Claro. Y hoy solamente tenemos que hacer una cosa, y para mí esto es una... Jugar. Es, Jugar. Es plantar semillas. Todos preguntan, ¿cuáles son las 3 semillas? O sea, plantar semillas. Y plantar semillas es con la relación que creamos con nuestros hijos. No es... Yo siempre digo, ¿no? Ostras, ¿tú no te acuerdas de cuando eras pequeño o pequeña? No te acuerdas de
si recogías los zapatos, de si no sé qué, de si todas esas normas que vamos poniendo. No, no te acuerdas de eso. Te acuerdas de la relación que has creado con tus padres, de momentos bonitos, de momentos horribles, pero de ese día a día, de ese batiburrillo de cosas que parecen tan importantes, no lo son. ¿Cuáles son los impactos que queremos dejar en nuestros hijos? Totalmente. Jo, pues muchísimas gracias, chicos, a los tres, porque también estaba Ariel presente en el podcast, así que de verdad mil gracias por este ratito juntos para charlar y bueno, sí o sí os dejaré las redes de José y Mada para que los sigáis y para que os apuntéis a sus desafíos, porque seguro que los disfrutaréis un montón. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí hemos llegado al final de este podcast. Si te ha gustado, te animo a que le des a like, a que te suscribas y nos dejes un comentario donde nos cuentes qué te ha parecido esta entrevista. Bueno, me despido, te mando un saludo enorme y nos vemos en el siguiente episodio.